Hola, buenos días. Bienvenidos a la primera de las ruedas de prensa de esta mañana. Saludos a los que nos estáis viendo a través de la página de internet y también en directo a través de Telejijón. La primera de las dos ruedas de esta mañana está dedicada a la película Una semana solos, de la directora argentina Celina Murga, que está aquí con nosotros. Está también el productor Juan Villegas y acabáis de salir de la proyección para prensa y acreditados. Me imagino que habrá muchas preguntas acerca de esta historia que nos resulta cercana, pero a la vez nos provoca unos cuantos interrogantes acerca de este otro posible personaje, que es el recinto en el que transcurre toda esta acción. Esta urbanización vallada con guardas de seguridad, aislada del mundo exterior y que sin embargo lo replica en cuanto a los estratos sociales que allí se reproducen. Me gustaría que ella hablase un poco acerca de si este tipo de urbanizaciones son habituales allá en Argentina y de qué modo descubrir este tipo de viviendas le inspiró para crear esta historia. Okay. Bueno, hola a todos. La idea del guión sí surgió a partir de una serie de notas que aparecieron hace unos 4 o 5 años en la prensa nacional, que un poco intentaba como analizar el fenómeno de los barrios y de los countries y cómo de alguna manera están creciendo estas nuevas generaciones de chicos que nacen y crecen dentro de estas urbanizaciones. El auge, digamos, de este tipo de barrios surgió en la década de los 90 con Menem y fue increyendo. Hay más o menos 600 urbanizaciones de este estilo alrededor solo de Capital Federal y un poco responde a cierto deseo de la clase media y media alta, por un lado de tener cierto contacto con el verde y con la naturaleza, que un poco en la película, digamos, es paradójico porque por un lado está ese deseo como uno de los motivos por los que la gente elige vivir ahí, pero a la vez cuando uno conoce estos barrios, la sensación de naturaleza es muy artificial, ¿no? Hay una sensación de que esa naturaleza está creada, construida, controlada, digamos. Es como muy ambiguo lo que genera. Y por otro lado también responde a la idea de escapar de la inseguridad que ha ido increyendo en nuestro país, producto, ¿no?, también de una gran polarización y de mucha pobreza, ¿no? Entonces un poco la idea es escapar de esto. Lo paradójico es que más o menos para la época donde se filmó la película fue un verano donde hubo muchos robos dentro de estas urbanizaciones y ahora hay una cierta tendencia de volver a la ciudad, a grandes torres también muy fortificadas, como siguiendo esta idea para mí ilusoria de huir de una inseguridad que es producto de una sociedad en la que estamos todos, ¿no? Bueno, un poco eso. Tenemos una primera pregunta por aquí. Hola, dos cosas. Para esta exploración de la infancia se utilizó la suya propia, de alguna manera, y la segunda cosa es el aval de Martin Scorsese. ¿Qué implica? Es decir, okay, puso el nombre, le dio la confianza o le dio también algún consejo. Okay. Bueno, en relación a la primera pregunta, sí, yo creo que sí, digamos. Por un lado, mi idea de filmar y de explorar la infancia era previa a el tema de los countries. Digamos, el tema cuando apareció me vino muy bien como para encontrar ese entorno, pero para mí era importante no quedarme en el juicio y en el catálogo de los chicos como si fueran totalmente diferentes, y para mí era importante, digamos, también mirarlos en cuanto a niños y tener una mirada más amplia y también ver lo que los hace niños, independientemente del medio ambiente en el que crecen, ¿no? O sea que sí, en algún punto sí. También
yo nací en una ciudad que se llama Paraná, que si bien no es una ciudad cerrada, como esta obviamente, es una ciudad pequeña, entonces hay algo de eso micromundo social que yo siento que lo conozco. Obviamente esto tiene reglas muy diferentes, el tema de la seguridad, digamos, hay como una normativa que es muy propia del tipo de urbanización. Pero en cuanto al reproducir una micro sociedad, también me parece que tiene que ver conmigo. Y lo de Scorsese, bueno, esto es parte de una beca de la Fundación Rolex. La beca empezó en mayo de este año. Cuando él vio una primera versión de la película, yo estaba como en un estadio muy avanzado de la edición, o sea que en realidad no hubo una intervención de él sobre este material, porque la idea de la beca es que él me aporte su mirada para un proyecto en el que estoy trabajando ahora. Lo que sí pasó fue, bueno, que vio la película, le gustó mucho y a la medida que avanzó nuestra relación, él me ofreció ponerle su nombre como una forma de apoyarla y de apoyar mi trabajo, digamos. A mí me gustaría preguntarle acerca de ese otro texto canónico que habla acerca del universo de los niños solos, que es la novela El Señor de las Moscas. Me gustaría saber si este es un modelo que ella tuvo en cuenta, porque sí que parece haber un elemento de tensión que va surgiendo durante la película y va creciendo, y uno piensa que puede terminar por ocurrir un crimen, pero ese crimen se queda en un acto de vandalismo así sin demasiada trascendencia. Entonces me gustaría preguntarle si intentó jugar con este elemento y si ese libro fue una posible influencia o algo en lo que ella pensó. No, en realidad no. Sí, conozco, la verdad es que no lo he leído, me han hablado y mucha gente hace esta relación. Alguien me habló de él cuando yo estaba haciendo el guión y la verdad que no lo quise leer. Pero sí, entiendo que puede haber similitudes. Sí, nosotros yo soy también co-guionista de la película. Cuando empezamos a desarrollar el guión de esta película, empezaron a aparecer como muchas referencias de historias de niños solos, y en todas se daba algo que era una intención en nuestra película de que ese universo de niños solos de alguna manera también sea un reflejo de algo mayor. Es algo que me parece que tiene una capacidad grande el cine, de esa capacidad metonímica de mostrar un fragmento y a partir de ese fragmento poder representar algo mucho más grande. Para mí la película también habla del mundo de los adultos, a pesar de que casi no aparecen en la película, a través de los niños. También hay una novela que sí nos impactó mucho, que alguien nos recomendó y que leímos en ese momento, es una novela de Ballard, que se llama, no puedo acordar el nombre, Furia Feroz. Por lo menos la traducción de la edición argentina y imagino la edición española. No es una de las novelas más conocidas de él, pero es una novela excelente que transcurre en una comunidad cerrada en las afueras de Londres, donde tal vez la violencia es más fuerte y hay otro tono más Ballard, a decir de alguna manera, pero también me parece que tenía como un trasfondo político sin que sea explícito, que nos interesó. Tenemos otra pregunta por aquí. Yo quería preguntar sobre esto precisamente, si los niños aportaron cosas al guión, porque la película transcurre y estamos esperando que ellos se comporten como niños y lo hacen al final de la película, ¿no? Si aportaron algo ellos al guión original. Nosotros trabajamos durante 2 meses antes de la filmación con el grupo de chicos que fue elegido, creando los vínculos, trabajando sobre cada personaje. Y en esa instancia había obviamente un diálogo sobre cómo ellos veían cada situación y también yo los habilitaba a que ellos opinaran y sugirieran cosas en relación a los textos más que nada, ¿no? A cómo decir una frase, a si una palabra les parecía orgánica o no, digamos, no tanto en las situaciones. Lo que sí me pasó fue cuando estaba haciendo los castings que
fuimos a este tipo de barrios a hacer castings, digamos, buscando un poco a los posibles personajes y a la vez también como una forma de nutrir el guión con un contacto real. Y bueno, una de las cosas que me sorprendió es esta sensación de pequeños adultos, ¿no? En la forma de comportarse, en la forma de hablar, en la forma de elegir los juegos, ¿no? Por ejemplo, cuando les preguntábamos sobre los juegos, enseguida aparecía el juego como muy organizado, ¿no? El juego como deporte, no el juego como ocio lúdico y que por ahí puede provenir de la invención o de no hacer nada, como una sensación de que todo está pautado, reglado, organizado. Eso por un lado, digamos, como una característica como de mucha imitación en relación a los adultos que lo rodean. Pero también me interesaba como correrme un poco de la mirada estereotipada sobre los chicos, ¿no? Entonces por eso también decidimos mostrarlos en situaciones por ahí no tan típicas y donde puede aparecer una cosa más pasiva y más observadora de parte de ellos. Yo querría preguntarle también a Celina acerca de la recepción de esta película en su país. ¿Cómo la interpretó la crítica y cómo reaccionan los espectadores ante esta historia? Bueno, en realidad la película todavía no se estrenó comercialmente allá. Sí tuvo 2 pasadas en el Festival de Buenos Aires, en el Bafisi, que es en abril, que es donde se estrenó, donde se mostró por primera vez. O sea que también digo, el público que vio la película es un público muy acotado, un público, bueno, como ustedes saben, que va a haber un cierto tipo de cine. Yo tengo mucha curiosidad sobre qué va a pasar también en cuanto a, bueno, gente que elige vivir en estas urbanizaciones, ¿no? Pero hasta ahora la crítica la ha tomado, a mí estoy conforme porque ha podido ver esta idea política, digamos, o esta visión del mundo de los adultos que para mí era importante que se viera, ¿no? Por eso por ahí a veces me preguntan, bueno, ¿por qué no se los castiga a los chicos al final? Hay gente que necesita ver ese castigo y para mí era importante, digamos, nunca dudé en la idea de que esto no fuera así por 2 cosas. Por un lado, porque la idea de la película es que en este universo donde las reglas son tan propias y particulares, esta situación se disolvería así, digamos, no habría otra cosa. Y por otro lado también porque me interesa que el castigo no resuelva, sino que lo que quede al final de la película es la pregunta, ¿no? La pregunta sobre, bueno, qué está pasando, qué es este medio ambiente, cómo están creciendo estos chicos, y que la pregunta vuelva hacia el espectador adulto, no que el espectador se vaya con la conformidad de un castigo. No es la idea. ¿Querés agregar algo? ¿Más preguntas? Sí, hay otra por aquí. Si me puedes decir si la van a estrenar en España, ¿qué expectativas hay para introducirla en el circuito comercial? Vamos. Y la idea nuestra es que sí, todavía no tenemos nada asegurado, digamos, no tenemos ningún arreglo con ningún distribuidor. La idea sería que sí. Para nosotros, por esa misma razón, estamos muy contentos de estar en este festival y de que la película se presente acá, porque estamos notando que en estos últimos años y cada vez más el festival se está convirtiendo también en una forma de que películas que no suelen tal vez estrenarse en el mercado español sean conocidas y esperemos que esta sea una buena oportunidad para la película también. Porque más allá de que el cine argentino tiene bastante presencia en las salas españolas, en general sucede cuando las películas son coproducciones, que no es nuestro caso, cuando son coproducciones con España, o para un tipo de cine argentino que tal vez no es exactamente
el que hacemos nosotros o el de esta película. Pero que también estamos viendo una apertura mayor en los últimos años también a este tipo de cine. Me gustaría saber cuál es la situación actual del cine en Argentina. Si uno se pusiera a ver, incluso desde acá, desde este festival, por ejemplo, lo que ha pasado en el cine argentino en este último año, pareciera que estamos en el mejor de los mundos posibles porque algo que es real, aparecieron muchas películas, se estrenaron muchas películas interesantes, la presencia de Argentina en Cannes fue muy importante, las películas tuvieron muy buena repercusión y aparte de esas películas y aparte incluso de las que hay acá, hay otras películas que yo considero muy valiosas que también aparecieron este año y desde ese lugar podemos decir que es un muy buen momento del cine argentino, pero como en todos lados tenemos nuestros problemas, que son, como en muchos lados, la dificultad para el cine de autor, sobre todo para encontrar lugares de exhibición adecuados. En Argentina, puntualmente, ese es un problema grave para este tipo de cine porque no hay prácticamente circuitos de exhibición alternativos para cine de autor. Entonces uno tiene que andar peleando en las salas con las películas americanas en inferioridad de condiciones para dar esa pelea. Y en cuanto a la producción, por suerte, a pesar de las dificultades que siempre implican hacer cine, se ha dado una continuidad a partir de la generación nuestra que empezó a hacer películas a fines de la década del 90 que generó una renovación muy importante y siguen apareciendo directores nuevos y esa renovación continúa y es como algo muy importante. Tenemos una ley de cine que tiene sus problemas, pero que también hay que reconocer que es una de las mejores de Latinoamérica y que permite tener un apoyo del Estado importante. Siempre hay cosas para corregir. Sobre todo ahora con los cambios tecnológicos que se vienen dando con tanta velocidad y que en algún sentido la ley de cine quedó un poco desactualizada. Estoy hablando sobre todo del tema de producción y exhibición digital, que es algo que ahora hay que prestarle mucha atención y por el momento la ley ha quedado desactualizada. Creo que hubo un cambio en la ley de cine en España el año pasado, no sé si prestaron atención a eso. Pero creo que si se encuentra una salida a una exhibición digital de calidad, eso puede ser una buena salida para el cine independiente en Argentina y en el resto del mundo, me parece. Sí, tenemos otra por aquí. Hola, sí, yo llegué un poco tarde, así que espero que no te hayan preguntado todavía. Quería que nos contaras un poco sobre tu experiencia con Scorsese. ¿Cómo fue eso? Okay. Bueno, el año de la beca empezó en mayo y los primeros meses estuve asistiendo al rodaje de su película. Es una película que se llama Shutter Island, es una adaptación de una novela, una especie de policial negro, pero con algo de thriller psicológico también. Y bueno, tuve la suerte de poder estar el tiempo que estuve, que fueron casi 2 meses, frente al monitor, digamos, al lado de él, y entre él y su script, entonces, pudiendo como observarlo trabajar a él y observarlo trabajar con su equipo. La verdad que, bueno, ¿qué se puede decir? Pero todavía igual estoy como procesando toda la experiencia, ¿no? Pero una de las cosas que más rescato, que parece algo como muy obvio, pero no lo es tanto, es cómo trabaja con el resto de su equipo. Cómo, digamos, se nota que entre ellos se conocen muchísimo y que además han trabajado mucho en la concepción audiovisual de la película que están haciendo.
Entonces es muy impresionante ver cómo frente a cada plano, que si bien llegan al rodaje obviamente con una idea obvia de cómo quieren filmar cada toma, hay una construcción real en el momento de la filmación donde cada uno va aportando algo para enriquecer, para complejizar el plano, para hacerlo más fuerte, más interesante, y eso es muy interesante de ver, ¿no? Ese trabajo de construcción. Y a la vez también me impactó positivamente, digamos, como si bien obviamente era un equipo de gente hiperprofesional, ¿no? Como una primera línea así de Hollywood, a la vez había algo de cierta pasión que uno en general, yo por lo menos relaciono más con un equipo de gente que trabaja más artesanalmente, ¿no? Entonces, en esa combinación de lo profesional con el espíritu y la pasión amateur, me parece que es como donde se ve ese resultado interesante, ¿no? A veces yo siento que muchas veces algunas películas más industriales donde se hiperprofesionalizan también se pierde, digamos, esa cosa más estéril o más como fría y ascética se ve en las películas, ¿no? Y me parece que el cine necesita del condimento emocional y, digamos, no deja de ser un arte en ese sentido. Entonces esta combinación que ellos logran es muy interesante. ¿No te esperabas encontrarte ese entusiasmo entre gente que lleva haciendo esto tanto tiempo? En un punto no, claro, digo, imagínate que si hay alguien que está profesionalizado son ellos, ¿no? Y sin embargo, en la forma de trabajar había algo muy lúdico y muy de esta cosa de que parecemos niños jugando o haciendo algo que nos gusta mucho, y eso para mí tiene que estar, digamos. Por suerte, me alegró mucho verlo, digamos, como... Que de repente el dinero está fuera de todo aquello. Sí, está también, obvio, ¿no? pero no condiciona tanto, por lo menos en los momentos del rodaje, ¿no? Digo, después también, obviamente, tienen sus condicionamientos de esas producciones, pero en el cómo trabajan prevalece lo otro. Yo le decía que digamos, viéndolo trabajar, le decía, todavía tenés ese espíritu independiente. Y se le iluminaba la cara, porque digo, como que a él le gusta todavía mantener eso y realmente lo tiene, además de tener una energía que muchos jóvenes de 20 quisieran tener. Una última pregunta por ahí. Decías que estás trabajando con él en otro nuevo proyecto, ¿nos puedes contar algo? Sí, es una historia que recién estoy empezando a escribir. Es sobre un adolescente de 17 años que mata a su padre, y la película, digamos, no pretendo quedarme solo con el drama familiar, sino que intenta describir el contexto social y familiar en el que este chico vive, que de alguna manera lo lleva a esta situación, ¿no? A cometer este crimen. La película, a lo mejor os resulta curioso, me ha recordado más que al cine argentino, al actual cine mexicano. Me ha recordado, un poco La Zona, de Rodrigo Plá, y unas películas de un director cuyo nombre, lo siento, no lo recuerdo, ganó un premio importante en Berlín hace un par de años. Sí. Esa, yo no la vi también. Lake Tahoe, y la anterior, del mismo director, ¿no? ¿Tú crees que hay algo en común entre ambas cinematografías en este momento, que vais creciendo en paralelo? Muchos me han hecho la referencia con La Zona, ¿no? Porque claro, es inevitable, amor. Está hablando de mundos muy similares, evidentemente está pasando esto en toda Latinoamérica. Lo que sí me parece que son muy distintos, narrativamente son dos películas muy diferentes, digamos. Me parece que en el caso de La Zona hay una búsqueda más de género y una estructura narrativa que apunta más hacia cierto clasicismo, digamos, o bueno, también trabaja mucho con el policial. Ah, claro, no la viste. No sé, lo que encuentro por ahí en común en cuanto a la cinematografía mexicana y la argentina es que de alguna manera se han fortalecido mucho en los últimos años y para mí lo que yo observo es que son como la punta de lanza de todo un cine latinoamericano que está viniendo detrás y
que está, digamos, circulando por festivales todo este año, me he encontrado con proyectos y con películas venezolanas, colombianas, guatemaltecas, digamos, países donde por ahí, incluso, bueno, Chile, que también está creciendo mucho desde lo cinematográfico. Son países que hace 5 años atrás no tenían ninguna producción, o por lo menos ninguna producción que pudiera trascender su propia frontera, y ahora se está viendo cada vez más, y se está viendo también mucho interés de los países europeos en este tipo de cine, ¿no? A mí eso me parece que siento como un objetivo cumplido desde mi país también, como poder abrir esas puertas para el resto de Latinoamérica, ¿no? Ajá, totalmente. Temporada de patos. Temporada de patos, sí. Bueno, tiene esta idea del micromundo y de lo cerrado, ¿no? Del aislamiento, sí. Bueno, pues muchas gracias a los dos, a Juan y a Celina, por estar aquí con nosotros. Vamos a continuar con la segunda rueda de prensa en 5 minutos. Os pido un aplauso para ellos. Gracias.